Estamos hablando de la actitud y el comportamiento. Y estamos viendo cuáles son los 4 factores que determinan la actitud y el comportamiento. Si nosotros aprendemos y tenemos claro qué es actitud, y que de esta actitud se desprende nuestro comportamiento, vamos a lograr tener los mejores resultados. Entonces, estos 4 factores que estamos revisando, el primero, diferencias de sexo que ya vimos, diferencias de temperamento. El tercer factor que determina la forma de pensar y actuar es la edad. En cada etapa de la vida, nosotros pensamos de una forma y conforme vamos cumpliendo más años, vamos cambiando nuestra forma de pensar y comportarnos. Eso se llama la madurez o inmadurez. Depende de cada persona, ¿no? En la gestación, nunca nos olvidemos de considerar siempre la gestación, porque ahí es cuando el ser humano comienza ya a aprender nuevas cosas. En la misma gestación, el ser humano, sea hombre o mujer, ya adquirió, desde el momento que el espermatozoide fecundó el ovario, en ese mismo momento los genes del papá y de la mamá ya se están transmitiendo al nuevo ser humano. Y durante la gestación, en esos 9 meses, depende de los papás principalmente, por supuesto, y las circunstancias que se den alrededor de sus vidas, el nuevo ser humano comienza a adquirir más información, aparte de los genes que ya fueron transmitidos por papá y mamá, ¿no? En la niñez, nosotros ya vemos niños que salen sonrientes, o que nacen serios, o que nacen llorones. Ya comenzamos a ver las características de comportamiento de los niños. La niñez nos referimos a los primeros años de vida. La infancia, podemos decir que la infancia nos podemos estar refiriendo desde los 6 o 5 años hasta cuando comenzamos la adolescencia. Por eso ahí sigue la adolescencia. En cada etapa nuestro pensar y actuar cambia. Un ejemplo bien sencillo. Todo mundo sabemos y hemos visto y hemos hasta vivido. Cuando de niños nos peleamos, nos enojamos por cualquier cosa con cualquiera, ¿cuánto nos dura ese enojo? La respuesta todos sabemos. Casi no dura. Y saben que esa duración del enojo mucho depende de los papás o con quienes esté criando el niño o la niña. ¿Por qué? Porque es la influencia que estamos transmitiendo. Si yo le enseño a mi hijo desde que nació, a través de mi ejemplo, a que mi enojo dura tanto, eso le estoy transmitiendo yo a mis hijos. Y ellos también en la niñez pueden ir asimilando, y dependiendo del temperamento con el que haya nacido cada niño, cada niña, van a asimilar más rápido o menos rápido. Pero va a afectar todo va a afectar para que mi hijo, mi hija, o sea más tranquilo, o sea más irascible, o sea más melancólico, o sea más sanguíneo o menos sanguíneo. ¿Qué pasa cuando ya estamos en la adolescencia y me enojo con alguien? Ya no es lo mismo que en la niñez. Depende mucho de cómo fue toda la etapa de la niñez y la infancia. En la adolescencia también depende cómo me voy a enojar, si me va a durar mucho o no. Desde la etapa de la adultez, de pronto comenzamos a darnos cuenta de qué sirve amargarse la vida por muchas cosas. Y a veces nos damos cuenta que estar enojados no sirve de nada. En la juventud eso es muy difícil, en la adolescencia mucho más. Pero conforme maduramos nos damos cuenta de eso. Y como vemos, también nuestra forma de pensar y actuar depende de la edad. Vean que nos dice la palabra de Dios, un texto muy interesante. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Qué nos está diciendo Dios aquí? Aunque somos adultos, incluso la mayoría de ancianos llegan a esa etapa de la vida sin haber aprendido lo que debimos haber aprendido. Eso es lo que nos está diciendo Dios.
Veamos el segundo párrafo. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto. Es decir, todos los que les falta aprender y no quieren aprender. Es inexperto en la palabra de justicia y sigue siendo niño, sigue inmaduro. Y eso nos pasa a la mayoría de seres humanos. Son pocos los que en realidad han podido avanzar. Y el tercer párrafo que nos da en la palabra de Dios dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Si nosotros no hemos madurado y no hemos aprendido lo que teníamos que aprender ya en años anteriores, no vamos a poder aprender lo que es necesario de acuerdo a la etapa de nuestra vida. Y por eso es que el mundo está como está, porque no hemos aprendido. En el sistema educativo se debe tratar de estos temas y nunca se tratan. Antes de que un bachiller adquiera un título de bachillerato, antes de que un universitario obtenga un título universitario y peor un masterados, diplomados y tanta cosa que ahora se inventaron, deberían pasar una prueba de estos temas. ¿Cómo vivir la vida? ¿Cómo prevenir y solucionar los conflictos personales y familiares? Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Esa madurez incluye humildad, porque se necesita humildad para aceptar los errores y permitir ser corregido. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal.